Buenas tardes, querida iglesia del Shaddai. Vamos a continuar con esta serie de reflexiones relacionadas con el tema del discipulado. Como ustedes están con una plataforma diferente a Zoom, le he grabado con mucho cariño estas reflexiones que espero puedan ayudarnos a fortalecer nuestra fe, a reforzar nuestra confianza en el Señor y en su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé su bendición al reflexionar en una condición más para poder seguir madurando en el proceso del discipulado que como cristianos y como congregación estamos viviendo en nuestra preparación para el día de la venida del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, te alabamos y te damos gracias una vez más porque nos das el gozo de vivir y porque aún con libertad, Señor, podemos estudiar tu palabra. Estamos junto a nuestros queridos hermanos de la iglesia El Shaddai acá en Chillán Sur y queremos pedirte que en esta meditación de día miércoles tú nos bendiga y nos acompañes, Señor. Que sea de gran provecho para nuestro espíritu, para nuestra experiencia cristiana, para nuestra alma que está sedienta de ti. Danos entonces luz y sabiduría al meditar y al reflexionar en tu santa palabra. Lo agradecemos, oh Padre, y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. En verdad, hermanos queridos, eh, estamos participando de una serie de reflexiones de una temática que en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 15 años, se ha puesto más énfasis dentro de nuestra amada iglesia y en general en el mundo cristiano protestante. El tema del discipulado, por supuesto, es una verdad bíblica que tiene mucha luz de Dios y que es el estilo de vida que el Señor espera vivan, ¿cierto?, los que entran en pacto de amor y de fe con Él a través del bautismo. Y por eso que en la reflexión de esta hora yo espero en el Señor que pueda ayudarnos en un peldaño más, en un paso más hacia nuestro destino glorioso que nos espera de acuerdo con las promesas del Señor y por las decisiones que nosotros hemos tomado también por nuestra salvación. Voy a invitarles, estimados hermanos, y también a los amigos que escuchen este mensaje, a abrir las escrituras en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Y específicamente vamos a leer el versículo 31 y también el 32. Juan 8, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravillosa declaración del gran maestro. Algunos judíos que habían creído en él, muchos de ellos que habían tomado la decisión de seguirlo, ¿verdad? Reciben este consejo, esta instrucción, esta declaración de parte del Divino Maestro hacia estos hombres. Le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, el Señor está diciendo que cualquiera que profesa ser su discípulo y no se conecta con su palabra, o no se relaciona con su palabra, o no se nutre de su palabra, está entrando en una experiencia de discipulado vacío y fraudulento o falso. El verdadero discípulo, dijo el Señor, permanece en la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica permanecer en la palabra? ¿Significa acaso que nosotros vamos a andar todos los días, las 8 o 10 horas del día, leyendo la Biblia? ¿O andando con la Biblia para allá y para acá? No necesariamente no significa eso.
pero sí que el discípulo, ¿cierto?, tiene que seguir escuchando la voz de su maestro. Y el gran maestro, el divino maestro, el maestro proveniente de los cielos, habló a sus hijos, a su pueblo, ¿verdad? Por muchos años, a través de sus mensajeros, sus siervos, los profetas, ¿verdad? Pero la mayor forma como nuestro Dios le habló a sus hijos es a través de la persona de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia, ¿cierto?, al ser escrita por hombres escogidos por Dios, que el Señor los llamó, que el Señor les entregó los mensajes a través de métodos que Dios mismo determinó, a través de visiones, de sueños proféticos, el Señor les fue presentando su verdad, se la fue revelando progresivamente a través de muchos años a muchos de sus mensajeros, y por supuesto estos santos hombres escogidos por Dios fueron impulsados, fueron inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dice que nunca la profecía, refiriéndose a la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia como un todo es palabra de Dios y el Señor es su autor. Y la Biblia, ¿cierto?, determina la revelación de Dios o muestra la revelación de Dios, el conocimiento de Dios revelado de manera suficiente para que su pueblo conozca el camino, conozca el plan de redención, conozca de las promesas de Dios, ¿verdad?, para que se camine hacia el hogar que el Señor le ha prometido. Y en verdad la Biblia es un libro que tiene la autoridad de Dios, porque Él es su autor. Es un libro autoritativo y es un libro normativo. Y en ella, ¿cierto?, está expresada toda la voluntad de Dios con la luz suficiente para que sus hijos conozcan el maravilloso plan de Dios, ¿verdad? Basado, por supuesto, en su amor eterno, en su misericordia infinita y en su gracia redentora. Por eso, solamente fueron un grupo muy reducido de hombres privilegiados, algunas mujeres también, que conocieron en persona humana al Hijo de Dios, al Maestro enviado del cielo, a nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, el Maestro de Nazaret. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo cumplió esa etapa del plan de redención y Él tuvo que consumar el gran sacrificio por nuestra redención, por nuestra salvación, y el Señor regresó al Padre, Él, aún antes que Él viniera a la tierra y después que Él regresó a los cielos, ¿verdad?, nos dejó la luz de su palabra, la palabra profética, que es lo más seguro que existe para orientarnos y para señalarnos la ruta, la senda por la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que transitar, ¿verdad?, rumbo, ¿cierto?, al hogar que se nos ha preparado y que se nos ha prometido de parte de nuestro Padre de amor, de nuestro maravilloso Dios, y que nos ratificó tantas veces su Hijo cuando estuvo en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, había declarado el salmista. El apóstol Pedro, movido sin duda por el Espíritu Santo, dice que nosotros hacemos bien en estar atento, ¿cierto?, a la palabra profética, que es lo más seguro que existe. Porque nosotros sabemos que existen millones y millones y millones de libros en diferentes temáticas que tratan de diferentes descubrimientos de las diferentes disciplinas, ¿cierto?, desarrolladas por el ser humano. Pero no hay ningún libro que tenga la autoridad espiritual, ¿verdad?, que la santa palabra de Dios. Por lo tanto, el profeso discípulo de Cristo debe tener conexión con la palabra de nuestro Dios, porque a través de su palabra, a través de la Biblia, nosotros escuchamos al Divino Maestro. ¿Y cuántas cosas tiene que enseñarnos el Divino Maestro a través de su palabra? En verdad,
es una fuente inagotable de sabiduría celestial, excelsa, necesaria para guiarnos y para orientarnos en relación al camino y a los planes maravillosos de nuestro Padre Dios. Queridos y amados hermanos, quiero invitarles para que nunca olvidemos entonces que el verdadero discípulo de Cristo es un hombre, es una mujer que se relaciona con la palabra de Dios. Maravillosa y de implicancias profundas, ¿cierto? Es la declaración del Maestro a sus discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí el verbo, ¿cierto?, permanecer, bueno, señala e implica una acción, ¿verdad?, que es la antítesis de la temporalidad, de las cosas así simplemente ocasionales o temporales. El permanecer significa que nosotros tenemos un estilo de vida, una forma de vida cristiana que no debe pasar un día, ¿verdad? Que no debe pasar por ningún motivo un día sin que nosotros tengamos momentos donde estamos conectados con Dios a través del estudio de su palabra. Y esta palabra, ¿cierto?, no solamente tiene que quedar como algo cognitivo a nivel de nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro cerebro, sino que tiene que permanecer esta palabra en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que comernos esta palabra, como dijo el profeta Jeremías. Fueron oídas tus palabras, dijo él, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios mío. ¿Recuerdan ustedes que un ángel le dijo a Juan que tomase el libro y que ese librito, una vez que él lo tuviera en su mano, se comiera el libro? Y dice que cuando lo hubo comido, era dulce en su boca, pero amargó su vientre. Bueno, simbólicamente se le está mostrando que el libro tiene un mensaje de vida, ¿verdad? Que, bueno, le produjo un gozo tan grande comparado a la dulzura, la exquisitez de la dulce miel. Pero como la desilusión fue tan enorme, hecho profético que tuvo cumplimiento cuando ese movimiento adventista, ¿cierto?, movido sin duda por el Espíritu Santo, movido por la luz de la palabra profética, ellos se prepararon para recibir la segunda venida de Cristo en ese año profético, ¿cierto?, como fue en 1844, específicamente el 22 de octubre, fecha que como adventistas nosotros recordamos con emoción, ¿verdad?, porque es algo de un significado simplemente sublime y profundo. Pero como el Señor no vino en la fecha que ellos esperaron debido a que interpretaron mal un aspecto de la profecía respecto de la segunda venida de Cristo, bueno, ese maravilloso mensaje que ellos habían conocido de que Cristo volvía por segunda vez a buscar a los que le esperan, a buscarles a ellos, como ellos lo esperaban con toda su fuerza y fe, y el Señor no vino y fue una experiencia, es cierto, muy dura, muy triste. Los escritos inspirados dicen que ellos prorrumpieron en lágrimas, ¿cierto?, profundas, lloraron, lloraron, lloraron y lloraron esa noche tan triste del 22 de octubre de 1844, cuando el Señor Jesús finalmente, ¿cierto?, no vino como ellos lo esperaban. Y por supuesto allí comenzaron por diferentes lados las burlas de muchos, ¿cierto?, que los trataban de fanáticos, de gente, ¿cierto?, simplemente equivocada, que no podían creer algo que no podía ser cierto. Sin embargo, ellos siguieron confiando que la palabra profética es segura, que ellos habían estado en un error, y el Señor, ¿cierto?, a los que tenían verdadera fe en que la palabra del Señor no podía fallar, ellos siguieron esperando una explicación de Dios y el Señor le dio, ¿cierto?, la luz necesaria para entender lo que realmente había acontecido. Querido hermano y hermana, hay una declaración en la inspiración que dice así:
Solo los que hayan estudiado con diligencia las Sagradas Escrituras y hayan atesorado con amor la verdad en sus corazones serán protegidos de los grandes engaños que azotarán al mundo. Vivimos verdaderamente en un tiempo tan especial de la historia de este mundo, lleno de incertidumbre, lleno de temores, lleno de pavor, de tantas inquietudes. Todavía sigue viva esta pandemia que no deja de llevar a muchos a pasar momentos muy difíciles por causa de esta enfermedad, COVID-19, pero también muchos que han perdido la vida, hermanos queridos. Ya llevamos 8 meses viviendo esta experiencia, donde se nos ha prohibido el privilegio de reunirnos como era nuestra tradición, reunirnos sábado tras sábado, miércoles tras miércoles en la casa de Dios. Eso no lo hemos podido hacer, pero el Señor en su misericordia, en su bondad y en su amor ha permitido que existan estos medios para que podamos igual comunicarnos y adorar desde nuestras casas, ¿cierto? Y unirnos en el Espíritu, ¿verdad? Para juntos estudiar la palabra, meditar en ella, reflexionar en ella, orar juntos, cantar alabanza, adorar al Señor. Por eso yo te animo una vez más, amado hermano y hermana. Renovemos nuestro compromiso y nuestro pacto de poder estudiar cada día la palabra del Señor y llenarnos de ella porque tiene poder para dar vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Salvador, son espíritu y son vida, ¿verdad? Y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y un discípulo cristiano sabe, ¿cierto?, que no puede vivir verdaderamente un discipulado verdadero si no está conectado con la palabra del Señor. A través del estudio de ella, de la reflexión y de apropiarse, guiado por el Espíritu Santo, de estas grandes verdades que nos van sobreedificando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en nuestra preparación para el gran día de la venida del Señor. Esta palabra, cierto, que actúa como fuego. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el Señor a través de su siervo, el profeta Jeremías, de lo que era su palabra en cuanto al poder que ésta tiene? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Sí, amado hermano y hermana. Sí, estimados amigos. Esta palabra santa, la Biblia, el mensaje que ella contiene, es como fuego que puede cambiar el estado de las cosas, porque nos lleva a la luz principal, a la luz que un día vino al mundo, ¿verdad? Y aunque las tinieblas amaron más, es cierto, la gente en general amó más las tinieblas que la luz, pero esa luz verdadera que vino a este mundo alumbró el camino de muchos, la senda de muchos, y se encontraron con el bendito, el glorioso, el maravilloso Salvador. Deseo de todo corazón que juntos podamos, ayudados e iluminados por el Espíritu Santo, llegar a tener una relación mucho más cercana con el Señor a través del estudio de la palabra. Nosotros al orar, nosotros estamos comunicándonos con el Señor, pero al estudiar la palabra estamos escuchando al Señor que nos habla, que nos nutre, que nos fortalece, ¿cierto? Y que nos sobreedifica en nuestra preparación para el gran día de la venida del Señor. Que en este sentido, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y con todos nuestros amados hermanos y amigos que escuchen a través de este medio de comunicación este mensaje. Un abrazo para todos, bendiciones del Señor para todos.